Este es un podcast de Ibero 90.9 FM. Inicia la conversación. Ideas, datos, opiniones, en estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Sigma. Por Ibero 90.9. Casi pediríamos, impresionados por este estruendo, que se dejara en paz, o sea, en silencio, y por un largo espacio de tiempo, lo más serio de la existencia, en vez de traerlo arrastrando y en lenguas de esta manera. Quizá un prolongado silencio sobre Dios permitiría que su nombre volviera a ser pronunciado con plenitud de fuerza por la creación toda. Pero no nos está permitido interrumpir la celebración de la encarnación de su palabra. De hecho, ella misma nos recuerda todos los días la necesidad de combatir el ruido, además de con el silencio, con la armonía de la verdad pronunciada en público. La referencia a Dios solo puede ser total y desde el centro personal. La palabra y el silencio tienen que haber brotado de toda la persona desde su núcleo mismo, desde su inaccesible castillo interior. Dios, que no puede ser visto con los ojos de la cara ni pensado con el ojo de la inteligencia, solo cabe ser el referente del hombre cuando es el centro unificado de este, el que es puesto en actividad. Y esta es una cita del libro de Estética y Mística de Miguel García Baró. Esto es Sigma. Y estamos en Sigma, Ideas para Mañana, en Ibero 90.9, en cabina Rowena Bali y Eugenio Echeverría, y extrañando a nuestro compañero Agustín Peña, que no podrá estar el día de hoy. Y para hoy les tenemos preparado un descenso a los infiernos, del que pronto saldremos proyectados cual ave fénix hasta lo más alto de la existencia. Bueno, bajar y subir, sístole y diástole, causa, consecuencia, vacío, plenitud, no es más que otro ciclo que el de la humanidad y el del hombre. Es el viaje, consciente o no, de todos nosotros, de todo individuo. Y tan es así que existen infinidad de textos, infinidad de películas que retratan esta historia, la del descenso a los infiernos, ¿no? Es un tema súper recurrente por escritores, cineastas, poetas, artistas, y como decía Rowena, lo encontramos en la historia del hombre en términos de universalidad y de individualidad. ¿Quién no ha convivido con su pequeño infierno? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no ha desconfiado de su propio Mr. Hyde? ¿Quién no teme que el dolor se apodere de su conciencia? ¿Quién no ha soñado caer y caer y caer? ¿Quién no teme perder el espíritu? Y bueno, por esto mismo, porque sabemos que de alguna manera todos podemos identificarnos con este infierno, porque esta historia pues es una historia universal, este programa de hoy lo vamos a dedicar a todos aquellos que, como Siddhartha, a quien, bueno, este personaje lo vamos a citar ampliamente, han necesitado muchos años para perder su espíritu, para olvidarse del sentir y la unidad. Empezamos. Sigma. Suma de ideas. Siddhartha continúa meditando. Realmente mi vida ha seguido un curso muy especial, dando muchos rodeos. De chiquillo solo oía hablar de dioses y sacrificios. De mozo solo me entretenía con ascetas, pensamientos y meditaciones, buscando a Brahma, venerando el eterno Atman. Ya de joven seguía a los ascetas, viví en el bosque, sufrí calor, frío y aprendí a pasar hambre, aprendí a apagar mi cuerpo. Entonces la doctrina del gran Buda me pareció una maravilla. Sentí circular en mi interior todo el sabor de la unidad del mundo, como si se tratara de mi propia sangre. No obstante, tuve que alejarme del mismo Buda y del gran saber. Me fui y aprendí el arte del amor con Kamala, el comercio con Kamaswami, amontoné dinero, malgasté, aprendí a contentar a mi estómago, a lisonjear mis sentidos. He necesitado muchos años para perder mi espíritu, para olvidarme del pensar y la unidad. Esta es una cita del libro Siddhartha de Germán Hesse. Y
Y bueno, esta historia toma como punto de partida la desviación en este camino hacia la virtud, entendida pues como una experiencia religiosa para llevarnos a paisajes intramundanos más o menos difíciles, que pueden resultar hostiles, que pueden resultar solitarios. Y bueno, Siddhartha, este personaje, este protagonista del que vamos a hablarles en este programa, parte de una situación armónica planteada desde la plenitud espiritual para iniciar un viaje a partir del cual lo va a ir perdiendo todo, pues los amigos, la familia, va a ir perdiendo el dinero, va a perder la salud, la integridad, la dignidad, la reputación y finalmente va a perder el espíritu. Sin embargo, tenemos diferentes referencias que nos dicen que el descenso a los infiernos, que la condena al dolor, es anterior a cualquier acto consciente que pueda tener un hombre, incluso anterior al desarrollo del sentido de los otros, pues de la otredad. Desarraigo, escisión, la escisión es pues la separación, la dualidad, la ruptura y como consecuencia quizá el vacío, ¿no? Muchos son los nombres que describen el proceso a partir del cual el niño abre los ojos y esto a su pesar y de manera dramática a esta realidad de la vida que lo rodea así abruptamente, ¿no? De pronto misma, que va a poner en jaque su sentido de la unidad y su sentido de la pertenencia. Y bueno, para ilustrar un poco esta idea, vamos a hacer una pequeña cita de Freud, que dice así: el lactante aún no distingue su yo de un mundo exterior como fuente de las sensaciones que le llegan. Gradualmente lo aprende por influencia de diversos estímulos, para que el yo se desprenda de la masa sensorial, esto es, para la aceptación de un afuera, de un mundo exterior. Las frecuentes, múltiples e inevitables sensaciones de dolor y displacer funcionan a modo de estímulo. De esta manera, pues, el yo se desliga del mundo exterior, aunque más correcto sería decir, originalmente el yo lo incluye todo, luego se desprende de sí mismo un mundo exterior. Este sentido yoico primario subsiste en la vida anímica de muchos seres humanos. Los contenidos ideativos que le corresponden serían precisamente los de infinitud y comunión con el todo. Y bueno, esta cita es de Freud, como les decía, en su libro El malestar de la cultura. Justamente esta experiencia de escisión, de desarraigo, se refleja en otros textos y en otros autores. Vamos a escuchar una cita ahora, es la misma idea, pero en palabras de Miguel García Baró. Sin aviso previo, sin una génesis de su posibilidad, ha sobrevenido un día el final terrible de la infancia. Ha irrumpido en la unidad y los juegos de la vida una experiencia, a modo de brutal salto, de nuevo nacimiento, que por un largo momento ha hecho comprender a todo hombre lo que significa como enigmas las palabras esenciales del lenguaje: ser y verdad y apariencia y no ser, tiempo y eternidad, gozo y sufrimiento, libertad, culpa y mérito, fin, logro, muerte, envejecimiento, individualidad, desesperación y esperanza, bien y mal, gratitud y compromiso, hombre y Dios. Son todos estos significados aspectos de una misma experiencia de escisión. Por eso es natural que sean estos los que la tiñen, de modo que solamos decir que hemos entrado en la conciencia de lo que realmente es la vida el día que hemos descubierto nuestra irreversible finitud, la certeza de nuestra muerte, sea con ocasión de lo que sea. El modo doloroso en que esto se comprueba se puede describir con cierta mayor facilidad si atendemos a que el niño que acaba de dejar atrás su infancia al descubrir que el tiempo corre irreversiblemente hacia la propia muerte, naturalmente medita por primera vez sobre la muerte. Por lo común, su primer contacto con ella causa franco horror. Perderse en nada, dejar absolutamente de ser, es de algún modo no haber tenido tampoco apenas sentido mientras existía. Es en verdad descubrir que posiblemente no seamos más que el sueño de una sombra. Y bueno, ambos autores que acabamos de citar nada tienen que ver el uno con el otro, ni por el objeto de estudio, ni por la época, e incluso ni por la corriente de pensamiento
sostienen, aunque sean diferentes términos y enfoques, la misma idea en torno a qué es lo que nos espera tras este momento de decisión, de separación o de desarraigo, es decir, este momento de el vacío, con letras mayúsculas, el vacío. Esta ruptura con la unidad del mundo nos separará de nuestro ser en esencia y buscaremos fuera aquello que pues en realidad pues solamente podría o solamente puede encontrarse dentro. De ahí que toda esta sensación que asemeje a esta unidad o a esta comunión con el todo será idolatrada y bueno, volveríamos quizá un poco a este asunto de los estoicos. Creo que este programa tiene bastante que ver o podría manejarse como una continuación del asunto del estoicismo. Es decir, esta comunión con el todo será vista como el ideal mayor, el ideal mayor a alcanzar por aquel que la experimenta. Desde el enamoramiento, que es una forma de sublimación del espíritu, hasta los efectos de la droga, pasando inclusive por el sexo y por toda aquella circunstancia que, como decía Hermann Hesse a través de su personaje Siddhartha, me haga sentir circular en mi interior todo el sabor de la unidad del mundo. Y bueno, pues esto es plenitud, ni más ni menos. Y sucede en los mismos términos, ¿no? De consumo, de enamoramiento, de consumo de drogas, de consumo de experiencias satisfactorias que me llenen. Sucede que cuando lo hayas probado todo, cuando hayas consumido todo cuanto esté a tu alcance en un afán de sentir esa plenitud irrevocable y permanente, cuando hayas incluso agotado tu espíritu en una búsqueda sin fin y no hayas encontrado nada más que satisfactores inmediatos y efímeros, muy alejados de ese sentimiento de unidad y pertenencia a lo absoluto, entonces, desesperado, solo tendrás la opción de volver a esperar, de volverlo a intentar, hasta que no puedas más. Y aquí es cuando hablamos de vacío, ni más ni menos. Ni más ni menos, y también de que finalmente esto es un ciclo, ¿no? Es una subida y bajada permanente, ¿no? Y bueno, estos episodios, pues, más o menos comunes, que son motivados normalmente, pues, en la vida de una gran cantidad de personas, sin duda por el vacío, por la soledad, o por el sinsentido, o por esta depresión en la que nos encontramos un buen promedio de los habitantes de esta sociedad terrible en la que vivimos, que bueno, genera ansiedad, genera adicciones, genera codependencia, genera estos trastornos obsesivo-compulsivos que en mi caso particular estoy luchando por quitarme de encima. Estos trastornos alimenticios también, ¿verdad? Las angustias y bueno, un larguísimo etcétera, del cual nos podemos reír en este momento, pero que bueno, es de veras muy grave, sobre todo por su extensión, ¿no? Sí, recordemos que estamos hablando de los pequeños infiernos chiquititos, personales, pero reales. Y generalizados, además, exacto, ¿no? Entonces, bueno, para no irme del tema, ¿no? Este largo etcétera que, bueno, en el cual cabemos casi todos, ya sea por experiencia presente o por experiencia pasada, ¿no? Esto es Sigma. Y seguimos en Ibero 90.9, en cabina Rubí Naval y yo, Eugenio Echeverría. Y una vez más, como os gusta la canción, se nos cuenta esta tan recurrida historia del descenso, del infierno, del vacío, la soledad y el dolor inconsolable. Y justamente nuestro referente predilecto del día de hoy, Miguel García Baró, autor del libro de Estética y Mística, dice sobre lo inconsolable. Lo inconsolable no demuestra la debilidad esencial del amor, sino la del amor humano. Pero a la vez revela también, como asenso contrario, el poder redentor del amor como tal, porque la respuesta a la presencia del mal incondicional solo puede ser la obediencia al absoluto mandamiento de no permitir que prevalezca, de no dejar nunca, en la medida de nuestras fuerzas, que asome su cabeza. Lo inconsolable solo debe reforzar la actividad, la energía política y caritativa de nuestra esperanza. O sea, solo debe reavivar la fe en que el amor absoluto es incontrastable, es absolutamente irresistible y purificador.
Es consolador incluso allí donde el consuelo nos resulta imposible a todos los que no somos en este mismo amor en su pureza. Y bueno, sí es como ver al amor como la cura a todos los males, quizá, ¿no? Bueno, y bueno, yo voy a leer otra cita, también es del mismo autor, que sigue el mismo esquema de pensamiento, haciendo referencia a este vacío del que hablábamos, a lo desconsolador, de un anhelo que no puede ser satisfecho a partir de lo intrahumano. Y bueno, pues nuevamente Miguel García Varo escribe: el descubrimiento hondísimo de Dios suele hacerse, como indica la superioridad del estadio ético y el estado religioso de la vida respecto del estadio estético, cuando todo sentido ofrecido por el mundo fracasa. Se oye entonces la voz de la protesta absoluta, que sale del interior más íntimo del hombre. Es porque nada satisface, nada basta, por lo que escuchamos preferentemente la voz de Dios a nuestras espaldas. Y bueno, este es fin de cita. Y parece pues que hemos encontrado la respuesta a todos nuestros males. ¡Bingo! Y bueno, ante lo inconsolable, fe en el amor, ¿no? Fe ante el vacío, ante este vacío imposible de evitar. Dios, es decir, Dios ha sido visto como la respuesta a este vacío cuya explicación nos es prácticamente inalcanzable. Y ante esta afirmación rotunda del autor, que nos invita directa y urgentemente a estrechar nuestra relación con Dios, me pregunto, ¿verdad? Y seguramente pues algunos de los radioescuchas que todavía tengan la fuerza para seguirnos escuchando se deben preguntar: ¿qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Existe Dios? Esa es la pregunta como que yo creo que muchos de nosotros nos hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque finalmente sí somos educados en un existe Dios de una manera como sin mucha conciencia, sin mucho cuestionamiento. Claro. Y probablemente a lo largo de nuestra adolescencia desmontemos esa idea, nos deshagamos de esa idea y quizás un poco más adelante recurramos otra vez a ella, ¿no? Entonces, pues evidentemente la respuesta varía de una persona a otra, ¿no? Unos lo conciben como la naturaleza o el universo, otros se decantan por ideas relacionadas con lo absoluto, el todo o lo uno. Y la mayoría, a partir de la idea de Dios promovida por la Iglesia Católica, el judaísmo, el islam o incluso encuentran la respuesta en el hinduismo. Y aún con todas estas opciones, algunos preferimos crear nuestra propia idea de Dios a nuestra manera, ¿no? Lo que sin duda es un hecho es que cada vez más personas sí requerimos de esa fuerza que trasciende, ¿no? De ese sentimiento íntimo y profundo que durante siglos ha dado sentido a millones de existencias diminutas, casi imperceptibles en la inmensidad del tiempo, que son nuestros antepasados, nuestros contemporáneos y, por supuesto, nosotros mismos. Y bueno, a mí me pones en una situación un poco complicada para responder, pues, si creo que existe Dios o no. Porque bueno, yo fui educada en un sistema que de plano negaba en lo absoluto la existencia de Dios. Y sin embargo me pasó más o menos algo similar a lo que tú describes, Euge, de que bueno, ya en el periodo de la adolescencia, que es quizá cuando uno empieza a preguntarse, bueno, a ver, ¿sí es cierto esto que me dicen mis papás? ¿No? O que empiezas a tener dudas más profundas con respecto a la propia existencia, o con respecto a esta sensación de vacío tan frecuente en la adolescencia propiamente dicho. Pues yo sí terminé por creer que definitivamente Dios existía, pero que existía un tanto al margen de los sistemas de creencias que lo promueven, ¿no? Llámese judaísmo, llámese cristianismo, hinduismo o lo que fuera, ¿no? Es decir, este Dios visto desde un punto de vista muy particular, muy personal quizá, que me funciona de alguna forma como para efectivamente bloquear este trauma gigantesco que puede representar el vacío de la creación de todas las cosas, etcétera.
pues sí creo que existe, ¿no? Al margen, te digo, de los sistemas de creencias que lo promueven, ¿no? Y bueno, lo que afortunadamente es cierto es que la posmodernidad y la globalización nos han permitido liberarnos de este Dios tan pesado, tan difícil de digerir en cierto sentido, que es el Dios del judeocristianismo, y ha propiciado que aquel que lo necesite encuentre su propia idea del poder superior más allá de las religiones establecidas o de los estereotipos, ¿no? Hay un fragmento de la película American Beauty que describe de manera ejemplar esta concepción última y personal de lo que pudiera ser Dios desde un punto de vista alejado a las convenciones. Era uno de esos días en los que estaba a punto de nevar y había hasta electricidad en el aire. Casi la podías escuchar. Y esta bolsa estaba bailando conmigo, como un niño suplicándome que jugase con él, por 15 minutos. Ese fue el día en que me di cuenta de que había todo este mundo vivo detrás de las cosas, y esta increíble fuerza benévola que me quería hacer saber que no había motivo alguno para tener miedo. Nunca. El video es una excusa pobre, pero me ayuda a recordarlo. Necesito recordarlo. A veces hay tanta belleza en el mundo que siento que no lo puedo aguantar y siento que mi corazón se colapsa. Pues acabamos de traducir lo que es el diálogo de esta escena de la bolsa de plástico, la famosa escena de la bolsa de plástico de American Beauty, que creo que todos los que hemos visto la película pues nos hemos conmovido con esa escena, ¿no? Y nos hemos conmovido con esa escena porque toca algo muy profundo y muy íntimo, que es finalmente la experiencia. ¿Quién no se ha conmovido caminando en algún momento o relacionándose en algún momento? ¿Quién no se ha conmovido con la vida, con su vida, con lo que le rodea, con el presente? ¿Quién no ha sentido un profundo amor por todo lo que le rodea? Eso es de lo que nos habla esta escena, y eso lo está vinculando en la escena directamente con ese concepto de espiritualidad personal, íntimo, ¿no? De cada uno de las personas. Esto es Sigma. Y bueno, seguimos en Ibero 90.9. En cabina estamos Eugenio Echeverría y yo, Rowena Bali, en ausencia de nuestro queridísimo Agustín Peña. Que es una lástima, hubiese sido muy interesante que él hubiese estado hoy. Que estuviera aquí, sí, porque traen muy buen rollo en este sentido, sí, ¿no? Bueno, hoy no nos ha podido acompañar, pero pues le seguimos aquí en el programa dándole y hablando acerca del espíritu, de la unidad y de Dios, como cada quien lo entienda, pues, ¿no? Para algunos es un Dios demasiado presente, y hasta el punto de limitar incluso su rango de acción por miedo a su terrible castigo. Para otros es un Dios presente en términos de amor y en términos de protección. Para otros es un Dios ausente totalmente. Y recordemos este escrito que mataron a Dios hace más de 200 años. Otros declaran sin ningún tipo de reparo que el cielo está vacío. Esto es muy interesante. Y fíjate, Euge, en todas estas ideas establecidas de Dios, ya sea desde el cristianismo, el judaísmo, el islam o el hinduismo, existen múltiples puntos en común. Híjole, soy un poco reiterativa de pronto en lo que digo, pero bueno, existe una búsqueda del sentido último de la existencia, así como existe la misma respuesta siempre vinculada a esta unidad o a este amor por lo otro tan profundo que nos va a unir inevitablemente con la realidad y va a conformar además una realidad particular o una realidad individual, ¿no? Conforme a la percepción de cada individuo, ¿no? Luis Villoro, en una filosofía del silencio, la filosofía de la India, nos dice lo siguiente: al igual que los primeros filósofos griegos, los antiguos sabios de la India preguntan por la naturaleza de todas las cosas, la urdimbre, el entramado en que todo está tejido, la raíz y el origen, la vida universal, la morada en que todo reposa. Y del mismo modo,
Óscar Figueroa, en otro texto, Pensamiento y Experiencia Mística de la India, apunta lo siguiente: en medio de la multiplicidad de seres y formas, al fondo de las vicisitudes que conforman el drama de la vida del día a día, detrás de la fachada siempre cambiante del universo, existe un único principio expansivo, eterno y sagrado, al que los sabios de la India llamaron de distintas maneras: ser absoluto, Brahman, ser interior, Atman, conciencia suprema, Chiti, eso, Tat, o en la fórmula clásica de la vía negativa, no esto, Neti, Neti. No obstante la variedad de nombres, todas estas nociones encierran la certeza sublime de la unidad de aquello que es uno. Pues sí, efectivamente los conceptos se repiten en diferentes corrientes de pensamiento, en diferentes autores, en diferentes épocas. Y de la misma manera que encontramos el concepto de desarraigo, escisión, no dualidad, vivido en la infancia en diferentes textos de muy distintos orígenes, también encontramos puntos en común acerca de esta fuerza superior, por no llamarla Dios de manera genérica, en diferentes textos. Sinónimos, unidad, absoluto, el todo, universo incluso, se recogen los textos de las Upanishads, que son los escritos sagrados hindúes que tratan acerca de la naturaleza de Dios y el universo, de la meditación y la filosofía, escritos 2000 años antes de Cristo. Como Varuna da cierta instrucción práctica a sus alumnos, y dice así: esfuérzate por conocer aquello de lo cual nacen los seres, mediante lo cual una vez que nacen viven, y en lo cual penetran al morir. Eso es Brahman. También, y del mismo modo que se habla de dos tipos de existencia, aquella basada en la comunión con el todo, en contraposición a la existencia escindida, aquella existencia dual, en contraposición a aquella no dual, vacío en contraposición a plenitud. Óscar Figueroa, haciendo un análisis del Amritanubhava, escribe: solo desde una percepción negativa del mundo, desde una experiencia de dualidad que entre los místicos aparecerá descrita una y otra vez como experiencia de sufrimiento, incompletud, mal y desilusión, puede comprenderse, por un lado, la unidad como un principio superior a la realidad ordinaria y, por el otro, la unión mística como una culminación del ascenso introspectivo que paulatinamente logra ir más allá del mundo, los sentidos y los contenidos mentales. Pues finalmente en esta cita nos están invitando un poco a lo mismo que nos invitaba Miguel García Baró, ¿no? A buscar respuestas. Hemos revisado en la fe del amor, en Dios, y en esta cita en concreta nos habla de la unidad. Todo es lo mismo, en el fondo son sinónimos. Es decir, y se remite a lo mismo, el sentimiento de comunión con el todo, o como diría Freud, desde el psicoanálisis, el sentimiento oceánico. Y con respecto a todo esto que estamos citando y leyendo, que suena terriblemente, como mínimo para mí en lo personal, atractivo y por otra parte bastante idílico, hay que entender que la fe no es otra cosa que práctica. Eso es muy interesante. La fe es acción, no es un don, sí es un sentimiento, pero es un sentimiento consecuencia de la práctica. Como todo en esta vida, ¿no? Se crece a partir del ejercicio. Y siguiendo con Óscar Figueroa, en este libro Pensamiento y Experiencia Mística en la India, les voy a leer un fragmento que dice: lo esencial no es saber qué es la verdad y qué es el conocimiento, sino cómo puedo acceder a ese plano de conciencia. El anhelo experiencial tiene un lugar y una dimensión mucho más elevada que la curiosidad intelectual. El carácter de esta búsqueda es completamente práctico. Pone de manifiesto el imperativo de una transformación interior que va más allá de la discusión intelectual o de la veneración religiosa. La verdad no tiene valor por sí misma, sino como medio para la transformación más radical concebible para un ser humano, únicamente como trampolín que nos pone ante algo que nos rebasa por completo y que no obstante constituye nuestra esencia más entrañable. Como decíamos antes, en el hinduismo el ser se encarna. Ahora podemos agregar que el vehículo para esta personificación de la verdad última es la experiencia directa, refiriéndose justamente a la práctica. Y bueno, en este sentido se nos habla de que la vida espiritual fundamental, como la define Miguel García Baró, no es un destino final, sino un camino concreto, o más bien ese camino concreto es el destino final. Podríamos incluso hablar de que lo atractivo no es llegar a un estado espiritual determinado, sino a vivirlo día a día, es decir, articularnos a partir de este ejercicio del espíritu, bien sea a través de la oración, de la meditación, de la ascensión o demás prácticas místicas. Y bueno, yo quisiera agregar un poco aquí a esta idea,
que, volviendo un poco al tema de los estoicos, que lo traigo muy metido, leí una cita que me pareció muy interesante, y es que esta cita es una frase de Séneca en las cartas a Lucilo, que dice que es más importante la imaginación que el propio conocimiento, es decir, la ejercitación de la imaginación verdaderamente como un ejercicio espiritual, puede atraer hacia el propio conocimiento. Y iríamos un poco a esta idea de Platón, que a mí siempre me ha parecido fascinante, que es la idea del topos uranos, ¿no? Que habla acerca de que todas las cosas, todas las ideas, todo el conocimiento se encuentra en la memoria o en la mente, ¿no? Es decir, y que lo único que nosotros hacemos al conocer o al entender es en realidad recordar, ¿no? Entonces, por eso me parece que tiene tanto sentido el decir que es más importante el ejercicio de la propia imaginación, porque es la que nos hará recordar lo olvidado, ¿no? Y es la que nos permite además imaginar y alcanzar pues esta realidad, ¿no? Y bueno, aquí vamos a citar un poema contenido en el Upanishad Tardía, y bueno, aquí es donde vendría esta práctica que estamos comentando. Al igual que una tortuga recoge sus extremidades, el buscador lleva la mente al corazón, luego pronuncia con calma los 12 sonidos, llena todo su cuerpo con una inhalación y cierra todas sus puertas. Se trata de un movimiento doble, el movimiento de lo que queda velado, el mundo de las formas diversas, de los seres particulares, y el movimiento de lo que se revela, de lo que vamos a ver, el mundo homogéneo e ilimitado de la experiencia trascendente que invariablemente escapa a los sentidos y escapa al intelecto. Yo creo que esta parte es muy importante, ¿no? Es decir, cuando se alcanza esta conciencia, digamos, estamos totalmente fuera ya de cualquier sensación y también de cualquier proceso intelectual, de cualquier proceso mental, ¿no? Y todas estas prácticas, Ro, cualesquiera que sean, que nos conecten con nuestro ser en esencia y con la autoridad en términos de armonía, son realmente un verdadero reto para personas como nosotros, porque como tú dices, hemos recibido una educación por suerte ajena a la idea del Dios promovida por la Iglesia Católica, y por lo mismo ya es donde está la fortuna, alejada de la presencia de una moral judeocristiana castrante. Tampoco es que seamos exentos, finalmente estamos condicionados. Estamos influidos por totalmente. Sí. Pero lamentablemente tampoco nos han enseñado a cultivar el espíritu en otros términos. Claro. No es algo que se haya, como mínimo en mi situación, en mi casa, no es algo que se haya planteado ni desde el cristianismo, a pesar de que por herencia somos cristianos, ni se ha planteado desde otras prácticas. Y hay que tener en cuenta que la sociedad sí está estructurada de tal modo que dedica etapas completas de la vida a cultivar relaciones interpersonales a través del matrimonio, la inteligencia y el conocimiento a través de la formación universitaria y del desarrollo de la vida profesional, a cultivar el cuerpo a través de lo que comemos, de cuidarlo, de informarnos, de ir al gimnasio, etcétera, y demás aspectos de la persona. Pero con respecto a lo espiritual, la postura social es más bien de ignorancia, de infravaloración y en muchos casos incluso de desprecio. Sí, o incluso de burla, ¿no? Totalmente. Es decir, el cultivo del espíritu, ¿para quién es? ¿No? Es decir, para el que no tiene a lo mejor nada que hacer, ¿no? O para un perdido. O para un cursi, quizá. También. ¿No? Es decir, sí, efectivamente, hay una desvaloración terrible de algo tan fundamental espíritu, ¿no? Y tan esencial como el espíritu. Es algo increíble. Sí. Y bueno, yo estoy, te digo, totalmente de acuerdo, pero también creo que esta tendencia, y es totalmente cierto, se está invirtiendo, es un hecho curioso, el auge que han tenido ciertas prácticas como el yoga. Yo recuerdo, volvamos a hablar en términos personales, a mí me educaron prácticamente con el yoga, pese a que estaba ajena a la idea de Dios. Sí practiqué yoga desde los 5 años y todavía me acuerdo. Y fíjate que eran pues la década de los 70, debía ser, ¿no? Sí.
Entonces, bueno, está el yoga vinculados a una corriente filosófica mucho más amplia, se ha descontextualizado para lograr que el individuo, en todos los aspectos de los que hemos estado hablando, pues la pueda asumir o la pueda entender. Y no es casualidad, finalmente, que décadas de individualidad, décadas de posmodernidad y de exceso nos llevan, ya muy cansados, de veras exhaustos, a la búsqueda y al encuentro con el ser divino, con Dios, o bueno, como cada quien lo quiera concebir, ¿no? Y bueno, para finalizar este programa, cuyo guión pues sí ha sido escrito basado en muchas citas, como han podido escuchar, de diferentes fuentes, me gustaría leer este último fragmento de también Pensamiento y experiencia mística en la India de Óscar Figueroa, que dice: volver real, realizar, actualizar la revelación original a través de la experiencia directa y establecerse en ese estado de manera permanente a tal grado que se convierta en nuestro propio y más auténtico ser, esto es lo que las diferentes corrientes espirituales de la India llaman liberación. Es un modo de decir que la búsqueda espiritual y la actividad filosófica tienen un poder salvífico, transformador, que aporta unión, paz, dicha y solución a los problemas humanos. La palabra sánscrita tradicional para describir ese estado definitivo es moksha. La palabra moksha deriva de la raíz verbal muk, despojarse de, soltarse, desatar, abandonar, dejar. Todos estos sentidos nos ofrecen varias claves para comprender el significado de la liberación o emancipación espiritual, pero también nos llevan naturalmente a preguntarnos ¿de qué tengo que liberarme? En términos generales, de aquello que creía ser y que en realidad solo era parcialmente. Esta parcialidad o limitación sería la consecuencia de nuestros recurrentes sentimientos de pequeñez, separación, dolor y, en último término, la condena a la finitud que en conjunto nos llevan a experimentar la vida como algo fugaz, problemático, desgastador e incluso absurdo. La liberación es la destrucción de la ignorancia y la amnesia espirituales, así como la expansión de mi ser hasta alcanzar su perfección, hasta fundirse con la conciencia misma. Es, en una palabra, la realización total de la no dualidad. Esto fue Sigma, Ideas para Mañana, en Ibero 90.9. Buenas tardes, gracias por escucharnos y que tengan una buena semana en la que cultiven sus espíritus. Exacto, gracias. Adiós. Bye. Las ideas tienen representantes para iniciar la discusión. Sigma. Por Ibero 90.9. Acabas de escuchar un podcast de Ibero 90.9 FM, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana.